Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paola Quiroga. A continuación voy a hacer la exposición correspondiente a la asignatura que es correlación de los autores que investigué con respecto a la película del experimento. Lo que principalmente voy a hacer en este momento es dar una introducción acerca de cuál era el objetivo del experimento y empezar con la correlación. Entonces, eh, con respecto a la película, el objetivo principal era que se iba a implementar una especie de cárcel en donde se iban a tener reclusos y guardias y se quería observar cuál era la conducta de los sujetos al verse aislados, restringidos de todo contacto social y al estar en condiciones, podríamos decir que poco humanas al manifestarse que el estilo de vida que se lleva con respecto a la manutención diaria, es decir, la comida, el aseo, el respeto, no es el mejor. Entonces, lo que los psicólogos de Stanford querían observar era cuáles eran las conductas que manifestaban los reclusos al verse sometidos a, este, a esta situación, y no solo los reclusos, sino también los guardias de seguridad, al tratar, digamos, a los reclusos de cierta forma y al tener un poco más de autoridad sobre ellos. Entonces, mis cuatro teóricos principalmente fueron John Locke, George Berkeley, William Wundt y Gustavo Freinet. Entonces, las teorías de ellos son muy importantes, pero parte de las teorías no harían caso, digamos, omiso a la correlación que se quiere establecer con el experimento. Entonces, mi primer autor, como ya mencioné, es John Locke. Es el fundador del empirismo moderno y también dice que la base del conocimiento posee la experiencia sensible. Si lo correlaciono con la película, puedo decir que lo más importante, perdón, otra cosa importante es que él decía que las ideas, todas las ideas, son objeto de nuestra percepción, de todo aquello que podemos encontrar en el mundo y que podemos percibir con nuestros sentidos. Entonces, decía anteriormente, yo rescato de John Locke el hecho de que fue fundador del empirismo. Con esto del empirismo hacemos referencia a que de todo aquello que queremos conocer, primero debemos realizar experimentación. Implícitamente está dicho así. Entonces, con respecto a la película, pues el empirismo allí sería cómo se manifiesta el comportamiento del sujeto al verse en condiciones adversas a lo que está bien. Y también todas aquellas ideas que ellos empezaron a manifestar a lo largo del experimento cuando se les estaban vulnerando muchos derechos, eran ideas que se tenían por la experiencia que se estaba viviendo, es decir, la percepción vivida en ese momento. El segundo autor es George Berkeley. Él decía como premisa que si algo no es percibido no existe, y hablaba también de lo divino, haciendo referencia a Dios. Esto no lo rescato mucho. Entonces, con respecto a que si algo no es percibido no existe, pues podríamos hacerlo como la relación se podría generar cuando los reclusos empiezan a observar que están siendo vulnerados muchos derechos y que el respeto y las normas que se tenían establecidas no están siendo cumplidas. Entonces, esa percepción que se tiene existe, por tanto, es percibida. El tercer autor y el que más empiezo a rescatar en esta correlación es William Wundt. En él podemos encontrar que fue el primer creador el primero que implementó un laboratorio experimental de psicología. Su objetivo principal era estudiar los comportamientos y también la psicología de los pueblos. Entonces, bueno, la cárcel sería el laboratorio experimental en este caso. Y con respecto a la psicología de los pueblos, podemos observar cómo cuando la cohesión de diferentes grupos se genera a partir de un sentimiento por cada uno de los miembros, esta empieza a ser útil cuando
cuando se observa que desde un contexto exterior a su grupo se empiezan a manifestar una serie de restricciones, prohibiciones y que se encuentran sujetos a una serie de adversidades, es decir, se sienten como, ¿cómo decirlo? Como que no están protegidos, están violentando la cohesión de ese grupo. Entonces, esto lo podemos manifestar en los reclusos y en los guardias. Pero entonces esta manifestación se empieza a implementar desde cuando los guardias empiezan a violentar a los reclusos. Eso sería lo más importante y lo que se vería manifestado a través y a lo largo de la película, que es la psicología de los pueblos y la cohesión, el sentimiento, la violencia que se genera a partir de este experimento y cómo ellos reaccionan ante esa manifestación de violencia. Es decir, esta parte sería netamente conductual, sería como el estímulo es la violencia y cuál sería el comportamiento de estos sujetos, que es lo que se quiere observar en este experimento. Y el cuarto y último sería Gustavo Pernet, que es que introdujo la medición a la psicología. Entonces, la medición en el experimento es aquí muy útil y es lo que se está manifestando también a lo largo. Entonces, la medición sería en cuanto a el comportamiento de este sujeto es agresivo porque un estímulo adverso lo está agrediendo. Entonces, esta medida de sensibilidad, ¿cómo se está manifestando? Esos serían los cuatro autores que yo investigué y la correlación con respecto a la película. Muchísimas gracias.